Murari, Hari, Bol. Okay. So, yeah, if you want, you can start, Navina. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Jnanatimirandasya Ginanjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakada Mayam Dadati Swapadantikam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam Karoti Vachalam Pangum Langhayate Girim Yat Kripadam Aham Vande Sri Guru Dinataranam Paramananda Madhavam Sri Chaitanyeshwaram Vanchakalpatarobhyascha Kripasundabhevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna. Hare Krishna. So, happy Purushottam Mas. Feliz Purushottam Mas. And today's topic is Sankirtan Secrets. El tópico de hoy son los secretos de Sankirtan. Are you ready for the secrets? ¿Están listos para los secretos? Raja Vidya Rajaguyam Pavitram Idamuttamam Pratyaksha Dharmyam Susukam Kartum Avyayam. Krishna is stating in the 9th chapter of Bhagavad Gita to Arjuna this beautiful verse. Translation 9.2, Fanendra. Sí, Krishna está diciéndole a Arjuna este hermoso verso, capítulo 9, verso 2. Este conocimiento es el rey de la educación y el más secreto de todos los secretos. Es el conocimiento más puro de todos y como brinda una percepción directa del ser mediante la iluminación, es la perfección de la religión. Además, es eterno y se practica con alegría. So, alegría. If you don't feel happiness, if you don't feel joy, you have not really cracked the secret code. Si ustedes no están sintiendo alegría o felicidad, entonces no han terminado de descifrar el código secreto. So many people claim to know so many things and to have achieved so many things. Mucha gente dice saber muchas cosas y haber logrado muchas cosas. But our criterion is very simple. Pero nuestro criterio es muy simple. We see if a person is actually experiencing the joy, the ecstasy, the bliss of Krishna consciousness. Nosotros podemos ver si la persona realmente está experimentando la dicha, la bienaventuranza de la conciencia de Krishna. Okay, let's make it a little easier. We're not looking for prema because prema is unique, it's rare. All right, but you got to be at least Brahmabhuta prasannatma, na shochati, na kankshati, samak sarveshu bhuteshu, madbhaktim labate param. Translation, Fanendra. I don't remember. Aquel que se sitúa así en el plano trascendental llega a comprender de inmediato el Brahman Supremo y se vuelve plenamente dichoso. Él nunca se lamenta por nada ni desea poseer nada. Él tiene la misma disposición para con todas las entidades vivientes. En ese estado él me puede llegar a prestar un servicio devocional puro. Y así es que nosotros no estamos buscando el prema, pero por lo menos el Brahmabhuta Prasanatma. Yes, you have to be a sukhi nara. You have to be a happy human. Deben ser humanos felices. So that is what happens. That is when you're actually accessing the secret, when you actually have knowledge of the secret wisdom of Krishna consciousness. Y eso es lo que ocurre cuando uno puede acceder al conocimiento secreto de la conciencia de Krishna. But we see nowadays that the scientists, the philosophers, the religionists, even the transcendentalists, they are usually hard-hearted, small-minded, miserly, and always disturbed. Y podemos ver cómo hoy en día los filósofos, los científicos, incluso los trascendentalistas tienen una mente cerrada, tienen el corazón endurecido. So
we have to look for a person who is a Mahatma. Debemos buscar entonces una persona que sea un Mahatma. Either your grande anima or your grande animale. Entonces, uno o es una gran alma o un gran animal. So there's the choice. Do you want to become another big animal in this world, in the zoo of the 8,400,000 species? Entonces, uno tiene la elección. Uno puede elegir si se vuelve un gran animal dentro de las 8.400.000 especies de Like vida. people have all these wishful thinkings. Okay, I want to become a shark. Mucha gente tiene todas estas clases diferentes de pensamiento. Yo quiero volverme un tiburón. Because if you're the shark, then you're the chief of the ocean and you can just basically rule over all the others. Porque básicamente, si sos el tiburón, sos como el jefe en el océano y podés comandar a todos los demás. And we know, yes, the shark, he represents one of the vibhutis of Krishna. Sabemos que sí, el tiburón representa una de las vibhutis de Krishna, But you're still a fish swimming in the ocean. pero seguís siendo un pez nadando en el océano. And that means you're conditioned by the three modes of material nature. Y eso significa que seguís condicionado por las tres modalidades de la naturaleza material. But a devotee wants to go beyond these three modes and he wants to experience that transcendental goodness. Pero el devoto Sattvam quiere, Vishuddham Vasudeva Shabditam. quiere superar estas tres modalidades y encontrarse en la bondad pura. And for that, we need the access code. Para eso necesitamos, digamos, la contraseña, el código de It's the acceso, secret code. el código You know, like secreto. somebody comes to your home, what's the first question they ask? Cuando alguien va a tu casa, ¿qué es lo primero que te pregunta? What's the Wi-Fi password? ¿Cuál es la contraseña del Wi-Fi? So, and you may see, yes, there is Wi-Fi, but if you don't have the password, then there is no access. Entonces uno puede encontrarse que hay una señal de Wi-Fi, pero si uno no tiene la contraseña, no puede acceder. So people see, yes, there is potency. There is something here. I can see these people are vibrant. These people are happy. There is a lot of life. La gente puede ver entonces que esta gente es feliz, es vibrante, hay como mucha vida, están llenos de vida. But the access code is revealed by Krishna in the Bhagavad Gita when he says, Tatvidi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadarshina. Y entonces, entonces el devoto, digamos, Krishna enseña cuál es el código secreto en el Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 34. Tan solo trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual, hazle preguntas de un modo sumiso y préstale servicio. Las almas autorrealizadas pueden impartirte conocimiento porque han visto la verdad. In other words, you have to find somebody who knows the secret formula. En otras palabras, ustedes tienen que encontrar a otra persona que ya sepa la fórmula secreta. You ever tried to figure out the Wi-Fi password yourself? ¿Alguna vez trataron de adivinar ustedes mismos una contraseña de Wi-Fi? We've all tried, right? Todos lo intentamos, ¿cierto? No bueno. It doesn't really work. No es bueno, no funciona realmente. Okay, you try, Hare Krishna, Krishna 108, the phone number, the address, the this, the that, but it doesn't work. Y tratás, pones, digamos, como contraseña, pones Hare Krishna o algo con 108 o el número de teléfono y sigue sin funcionar. So what's the secret? ¿Cuál es el secreto entonces? Inquire from the bona fide guru with humility and sincere inquiry, not just something superficial. Hacer preguntas de forma sincera al gurú fidedigno.
sometimes people come and they ask, what is this? 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 And then, they get answers that correspond to their questions. A veces las personas vienen y empiezan a preguntar, bueno, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es aquello? Y sí, obtienen respuestas a sus preguntas. But to find out what are actually meaningful questions, we have to read the Bhagavad Gita and the Srimad Bhagavatam. Pero para descubrir cuáles son las preguntas con verdadero significado, debemos leer el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam. Because people nowadays are very unfortunate. They're very short-lived, disturbed, and always up to no good. So therefore, the Acharyas have revealed through Arjuna and through Maharaj Parikshit, they have revealed what is meaningful questioning. Y los acharyas, viendo que los humanos en esta era tienen una vida corta, que siempre estaban perturbados y, ¿cómo se dice?, y que son muy desafortunados, han revelado lo que son estas preguntas con verdadero valor a través de Arjuna y a través de Maharaj Parikshit. So what is a meaningful inquiry? Entonces, ¿qué significa una pregunta con sentido, con verdadero significado? Aishtam yatat punarjanma jayaya. Translation, Fanendra? No. How successful are you in overcoming the process of repeated birth and death? ¿Qué tan exitosos sos en superar el repetido proceso de nacimiento y muerte? I only translate English. I don't translate Sanskrit. Yeah, the Okay. Sanskrit translator is Prema. Yeah. Okay. So this kind of questioning is very meaningful because it leads us to Krishna's lotus feet. Esta clase de preguntas están llenas de valor porque nos dirigen hacia los pies del loto de Krishna. So the secret is to inquire from the right person with the right attitude. El secreto es entonces hacerle preguntas a la persona indicada con la actitud indicada. Now somebody may say, but all these are open secrets. It's all there in the books. You can just go to the street corner and meet that Hare Krishna and you give him some money and you get that book and it's all written there. Y uno podría decir que, bueno, pero estos son secretos abiertos porque están allí, están escritos todos en los libros. Entonces, basta con ir hasta la esquina, encontrarse un Hare Krishna, darle un poco de dinero y conseguir el libro y están ahí. But no, you need a teacher. Pero no, necesitas un maestro. So I'm in Utah now, in Spanish Fork. So there's one person, young guy, he wants to learn Mridanga. Ahora estoy en Utah y me encontré con un muchacho, un joven, que quiere aprender Mridanga. And I pick up the drum and he starts hitting on it like it would be like a drum set, Y cuando empezó a dar algunos golpes, lo hacía como si estuviese con una batería. But every instrument has got its own nature and its own energy and its own technique. So unless you have a teacher who explains to you, okay, ki ta ta 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 ki ta, you have to learn. Otherwise, it will not work out. Y uno debe entender que cada instrumento tiene su naturaleza, tiene su energía y tiene su propia técnica. Entonces, a menos que uno encuentre un maestro, no va a funcionar. So in a similar way, if you want to learn Sankirtan, you have to find somebody who knows. De la misma forma, si uno quiere aprender Sankirtan, entonces debe encontrar a alguien que sepa. And you just watch them and you listen. Y los observan y los escuchan. And you will see that is a completely different energy that moves the course of events than what you would imagine initially.
Y entonces uno empieza a ver que es una energía completamente diferente la que mueve las cosas, diferente de lo que uno había asumido o había pensado previamente. Because Krishna's internal potency, the Hladini Shakti, is always eager to orchestrate the pastimes of the Lord. Porque la energía interna, la Hladini Shakti del Señor, siempre está muy ansiosa por orquestar los pasatiempos del Señor. And what is the pastime of Sri Chaitanya Mahaprabhu? ¿Cuál es el pasatiempo de Sri Chaitanya Mahaprabhu? Harinam Sankirtan. Harinam Sankirtan. So, and that is what actually works. Y eso es lo que realmente funciona. All the other things, very, very doubtful. Cualquier otra cosa, lo dudo mucho. And we tried, you know, people do fire sacrifice, people chant mantras, people do austerities, people do fasts, they do this, they do that. Y podemos intentarlo. Hay gente que trata con sacrificio de fuego, otros cantando mantras, otros haciendo austeridades, otros haciendo ayunos, esto, lo otro. Like now is Purushottam Mas, and you can Como, print out a whole lot of list of rules of what you should do and what you should not do. como por ejemplo ahora estamos en Purushottam Más y uno podría imprimirse toda una lista de las cosas que hay que hacer y toda una lista de las cosas que no hay que hacer. But I want to share a little secret to you. Pero quiero compartirles un pequeño secreto. Kale doshani dera janasti heko mahad gunat kirtana deva krishnasya mukta sangha parambrajet. If you just chant Hare Krishna and engage in Harinam Sankirtan, then you can achieve that highest supreme destination. Si uno canta Hare Krishna y se ocupa en Harinam Sankirtan, entonces uno realmente de hecho puede alcanzar ese destino supremo. And all these other things, you know, you have to find a red flower and offer it to this person, and you have to find some sesame seed and find some Brahmans, and then you have to find some earth that was dug up by a boar on the dark full moon night, you know, and all these injunctions are not very easily carried out and not very relatable to the people of this age. Y todas estas reglas, digamos, encontrar una flor particular, dársela a una persona en particular, esta semilla de sésamo y hacer otra cosa, así, y un montón de otras reglas más, no son, digamos, fácilmente, no se pueden llevar a cabo fácilmente por las personas en esta época. Like people get really worked up about all these details, you know, which spice and what do you put in there and what do you eat, but you know, the body is concerned, is it prasad? Is it offered to the deity? Y muchas personas como quedan muy atrapadas por los detalles de, bueno, qué especia se usa, qué grano, qué se hace, qué no se hace, así. Pero el devoto en realidad está pensando simplemente en esto. ¿Es prasadam? ¿Esto se ofreció a la deidad? So Sri Chaitanya Mahaprabhu has revealed his mind, Sri Chaitanya Manopistam, Stapitam Yena Bhutale, Svayam Rupa Gadamayam Dadati Svapadantikam. He has revealed these secrets through whom? Through his intimate associates, like the six Goswamis. Y el Señor Chaitanya ha revelado su mente, ha revelado sus secretos, ¿sí? ¿A través de quiénes? A través de sus más íntimos asociados. So what does Rupa Goswami say? ¿Qué dice Rupa Goswami entonces? Utsaha nishchayadharya tatat karma pravartanat sango tyaga sato vrite sadviya bhakti prasidati. That your bhakti will increase exponentially if Tu bhakti you va a aumentar exponencialmente engage in these six types of, if you have these six type of activities or attitudes. si uno tiene estos 6 tipos de actividades o de actitudes.
Utsahan, you have to be enthusiastic. Uno debe tener entusiasmo. Without enthusiasm, nothing happens. Sin entusiasmo no puede ocurrir nada. You may know so many things, but if you have no enthusiasm, you have no drive to actually implement it, to actually put it into practice. Uno puede saber muchas cosas, pero si no tiene entusiasmo, entonces carece de ese motor para poner las cosas en práctica. So where does the enthusiasm come from? ¿De dónde viene el entusiasmo entonces? Enteos. It comes from the source. It comes from Krishna. Viene de la fuente, viene de Krishna. So we have to associate with Krishna every day. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. We have to Entonces intensify. debemos... Yeah. Go on. So then Nishchayat. Debemos asociarnos con Krishna todo el tiempo, todos los días. Nishchayat. Nishchayat, esforzarse con confianza. Yes. You have to endeavor with confidence. You have to be confident. You cannot be doubtful. He who hesitates is lost. Hay que tener confianza. Aquel que duda está perdido. Srila Prabhupada said I was successful because I had firm faith in the instructions of my guru. I was never doubting his instructions. Prabhupada dijo, yo tuve éxito porque siempre tuve fe en las instrucciones de mi guru. Nunca dudé. So how strong is your faith in the instructions of your guru? ¿Qué tan fuerte es tu fe en las instrucciones de tu guru? How long will you keep on trying before you give up or before you change your plan? ¿Cuánto tiempo vas a seguir intentando antes de cambiar tu plan o antes de renunciar? Prabhupada tried, and he tried many things, and there was a lot of failure and a few small successes, but then more failures. So it took him 40 plus years till things actually started to manifest. Y Prabhupada tuvo también muchos desafíos y muchos fracasos y algunos éxitos pequeños y luego otros fracasos más y le llevó básicamente un poco más de 40 años que la cosa empezara a funcionar correctamente. So endeavoring with confidence means that I'm convinced that this is the right thing to do, and I'm giving my life, I'm giving my heart, I'm giving my everything. Entonces, confianza significa yo estoy dando todo, estoy poniendo todo mi corazón en esto. Sometimes people, they question. A veces las preguntas preguntan, they question our motive. Cuestionan nuestra sinceridad y nuestra motivación. And it's not a bad thing to be questioned. No es algo malo el ser cuestionado. Because it makes us a little introspective. Porque nos ayuda a ser más introspectivos. Is my motive and my objective still the same like when I came to Krishna consciousness? Or has it changed into something else? Mi motivación y mi objetivo es el mismo que cuando yo recién me adentré en la conciencia de Krishna, o ha mutado en otra cosa. Remember back in the day when you all came to Krishna consciousness? ¿Recuerdan? New and fresh, and everything was like just like honeymoon, you know? It was like just a walk in the park, and you were just in ecstasy. ¿Recuerdan allá lejos y hace tiempo cuando se unieron a la conciencia de Krishna que todo era una cosa maravillosa y parecía la luna de miel y parecía como salir a un paseo en el parque y era todo muy lindo? And you saw every devotee like a demigod. Y veían a todos los devotos como si fuesen semidioses. You remember those days? ¿Se acuerdan de esos días? Yeah. And now, oh, this one, oh, that one, oh, the other one. Oh, yeah. Okay. Yeah. Great. Y ahora estamos en, ay no, este devoto, ay no, este otro, ay, ese sí, What happened? ¿Qué pasó? That's the question. Esa es la pregunta. So, to keep our faith means
that we safeguard against the attacks of the external energy. Y esto, mantener esa confianza significa poner una protección de la energía material. Which means that we don't engage in sinful activities and we don't commit offenses. Eso significa que no nos ocupamos en actividades pecaminosas ni cometemos ofensas. And that will keep our faith very strong and firm. Eso va a mantener nuestra fe fuerte y firme. And then utsanisha dharyat. Dharyat means patience. Dhairya significa ser paciente. Patience. A patient has to be patient. We have to just know that this will take time. Un paciente tiene que ser paciente. Debemos saber que esto va a llevar su tiempo. The time factor is not under our control. El factor tiempo no está bajo control nuestro. So a devotee, he not only knows these things theoretically, but he has made an internal commitment to. El devoto no solamente sabe estas cosas internamente, sino que ha hecho un compromiso interno To align him or herself with the desire and the plan of the Lord. para alinearse con el deseo y plan del Señor. And that is not a one-time affair. It's not, okay, I joined, or okay, I took initiation, or okay, I'm part of some group, but it's a day-to-day, moment-to-moment alignment. Y esto no es una cosa de una vez, que bueno, ya listo, ya me uní, o ya me inicié, o bueno, ya formo parte de cierto grupo. No, esto es estar alineado momento a momento. That's why we have so many stories in the Bhagavatam and in the Chaitanya Charitamrita. Por eso tenemos tantas historias en el Srimad Bhagavatam y el Chaitanya Charitamrita. Of great devotees who got into great trouble. Historias de grandes devotos que se metieron en grandes problemas. You ever wondered why in the 9th canto it's all problemas? It's like a whole lot. It's just like one crazy story after the next. ¿Alguna vez se preguntaron por qué en el canto 9 es problema tras problema tras problema? Es una historia loca detrás de otra. It's to help us to, first of all, go beyond our mundane conditioning that we think in terms of good and bad and successful and unsuccessful. Primero que nada es para sacarnos de nuestro condicionamiento mental de lo bueno, lo malo, lo exitoso, lo no exitoso. And we actually get an appreciation for the sublime process of Krishna consciousness, which helps people to go beyond all these problems. Y lo siguiente es para que nosotros podamos apreciar el glorioso proceso de la conciencia de Krishna para poder ir más allá de todos estos problemas. And then comes the 10th canto of Srimad Bhagavatam, which really blows people's minds because Krishna does everything the way he wants to do it. Y luego viene el canto décimo. Luego viene el canto décimo en el que Krishna, digamos, que con el canto décimo a toda la gente como que se le explota la cabeza porque ve cómo Krishna hace las cosas de la forma que él quiere hacerlas. And when he appears as Sri Chaitanya Mahaprabhu, then this highest, most confidential, most intimate secret becomes distributed widely to everybody. Y cuando Krishna aparece como Sri Chaitanya Mahaprabhu, este secreto tan íntimo es distribuido abiertamente a todo el mundo. You can walk into any center, you can meet any devotee, and they're ready to spill the beans. They're ready to give you the highest secret right there. Vos podés ir a cualquier centro o acercarte a cualquier devoto y ya está listo para darte el mayor secreto
ahí mismo. In all the other practices and religions, first you have to qualify. First, you have to become member of a group. You have to pass certain rites and initiations. You have to pay money. You have to wait time. You have to do so many things. But in Krishna consciousness, this gift of Golokera Prema Dan, this highest dan, this highest gift, Harinam Sankirtan, it is given right there and then, at the first encounter. En otras tradiciones a veces ocurre que uno tiene que esperar un cierto tiempo o a veces pagar un cierto dinero o atravesar alguna clase de rito, pero en conciencia de Krishna el secreto, aquí Golokera Premadana, Harinama Sankirtana, está listo, esta gran riqueza, este gran regalo está listo para ser dado inmediatamente. You're doing good, Fanendra. You're doing good. So like here, I'm in Mormontown. I'm in Utah. And Aquí estoy en el pueblo de los mormones, en Utah. 90 or 95% of the population is Mormon. Y aquí el 95% de la población son mormones. And they're very nice people, you know, they're pious, they don't drink alcohol, they don't gamble, they don't drink coffee, you know, they have family values, they even support the Hare Krishnas, they like, you know, multicultural diversity. Y la verdad es que son personas muy piadosas, o sea, no toman alcohol, no juegan juegos de azar, no toman café, tienen valores familiares, incluso apoyan a los Hare Krishna porque están en favor de la diversidad multicultural. But just to give you one small example. Pero simplemente para darles un pequeño ejemplo. If you don't tithe, you know tithing? If you don't give 10% of your salary, Yes. you are not allowed to go into the church. You are not allowed in the temple. Si uno no da el diezmo, es decir, el 10% de su sueldo, a uno no se le permite entrar al templo, a la iglesia. Okay, let's see. We got 20 people who watch here. Let's do a little survey here. Okay, how many of you are giving 10% of your income to the temple? Bueno, Now, of course, vamos a hacer ahora una encuesta. Tenemos 20 personas que están mirando. Entonces, ¿cuántos de todos ustedes están dando el 10% de su sueldo al templo? Now we know Rupa Goswami, his example is 50%. Sabemos que el ejemplo de Rupa Goswami era el de dar el 50%. Of course, some people argue, okay, he did that when he retired, you know, when he was done with his family life. Por supuesto, algunos pueden arguir que él hizo eso una vez que renunció, que ya había terminado todos sus asuntos familiares, una vez que se jubiló. But we know many devotees, they will say, okay, I've given my life to Krishna, and now you also want my money? Y entonces un devoto podría decir, bueno, pero yo le he dado mi vida a Krishna, ¿también querés mi dinero? Prana irarta erdiya vacha, shreyas tat aranam ja. So, prana, our life, arta, our wealth, diya, our deeds, our work, vacha, our word. Nuestra vida, luego también nuestras riquezas, nuestro trabajo. The third one. Vacha, fourth is nuestras palabras. We should give everything to Krishna. Debemos darle todo a Krishna. Prabhupada always made this joke. Prabhupada siempre hizo esta broma about the man who retires and he goes to Vrindavan. Acerca de el hombre que se jubila y va a Vrindavan. So he gives his whole estate, all his wealth, all his factory, all his money, he gives it to his family. Él le da toda su fábrica, toda su riqueza, todo a su familia. And he goes to the Dham to live very renounced life, and he tells them, just send me a few hundred rupees every month, and so I can just take this money and live on this money.
y entonces va con una idea de vivir una vida una vida muy renunciada y les dice, bueno, simplemente denme un par de cientos de rupias nomás, así puedo vivir una vida simple. But Prabhupada's saying, you claim to be very renounced, but you give everything to your family, and then and then you go to Krishna empty-handed, and you say, okay, I got nothing. So what is that? Entonces Prabhupada dice, bueno, pero estás diciendo que estás queriendo vivir una vida muy renunciada, pero todo se lo das a tu familia o sea, ¿y qué es eso? Porque después vas con Krishna y tenés las manos vacías. ¿Qué es eso? So when you do Sankirtan, don't get into this mentality that, okay, let me give a little for Krishna and keep this much for myself. Entonces cuando salís a Sankirtan, no salgas con esa mentalidad de, bueno, le voy a dar un poquito a Krishna y me quedo con esta parte para mí. No, give everything to Krishna. No, dale todo a Krishna. And whatever Krishna wants to give me back as his prasad, that is his mercy. Y lo que sea que Krishna quiera darme como su prasad, entonces esa es su misericordia. And whether he wants to embrace me, he wants to make me brokenhearted, whether he wants to be absent, or he wants to give me ecstasy, it is his prerogative. Y entonces, ya sea que Krishna quiera abrazarme o quiera romperme el corazón o quiera ausentarse, o quiera darme éxtasis, eso es prerrogativa de Krishna. So the devotee is not trying to strike bargains, is not trying to barter, to get into some, mercantile arrangement with the Lord. Entonces, el devoto no está tratando de negociar o regatear algo con el Señor. Otherwise, our experience will be different. De otra forma, nuestra experiencia va a ser diferente. Like Chaitanya Mahaprabhu, he differentiated between the different devotees that were there, that some of them were in unalloyed pure devotion, they had complete affection for him, and others were more in a formal, in the reverential type of a mood. Y el señor Chaitanya podía notar cuando entre sus devotos estaban aquellos que tenían una devoción completa o una devoción pura por él y aquellos que estaban más en un humor reverencial. So, if we want to attract the affection, the love of the spiritual master and of Krishna, Si uno quiere entonces atraer el afecto y el amor del maestro espiritual y de Krishna, we cannot approach them with a business mind, with a preset idea of what we're going to get out of this. no debemos acercarnos con una mentalidad así de negocio o de especular de a ver cuánto voy a obtener como recompensa. Because depending on our attitude, the attitude of the practitioner decides the advancement, that determines the advancement. La actitud del practicante es lo que determina el avance. So the best thing is to do Sankirtan just for the love of it, just to glorify Krishna, just to give Krishna to others, just to share your heart, to make people happy. Entonces, la mejor actitud para hacer Sankirtan es simplemente hacer Sankirtan por amor al arte, por amor a Krishna, por el deseo de compartir, de dar a Krishna a otras personas. If you start to calculate in your own head, okay, he gave $10, my cost is $3.50, I made $6.50, I have to give this much to the temple, but I have so many expenses, so I rather just pay my expenses and give less to the temple. And if this is going on in your mind, then your experience will be very less, it will be very reduced. Entonces uno sale a Sankirtan y obtiene, le dan como $10 o 10 pesos, vamos a ponerlo en pesos. Le dan 10, bueno, solo para que funcione la cuenta. Entonces le dan 10 pesos y piensa, bueno, el costo del libro es $3.50.
pero entonces yo me quedo con 6.50, que es lo que le tengo que dar al templo, pero en realidad yo tengo un montón de gastos, entonces esos 6.50 mejor agarro, primero pago mis cuentas y después lo que queda sí le doy al templo. Entonces, si uno tiene esa clase de mentalidad, entonces la experiencia va a ser muy pequeña, muy baja. Now, of course, we know there is necessities. Some of you are married, you have needs. Claro But que you hay figure out a necesidades, se way, puede saber que uno está casado, tiene necesidades, but you figure out a way how you can fulfill your economic needs either by work or by business or by book distribution, but you don't have to be in that mode. Otherwise, when people meet you, they see the dollar sign, the peso sign in your eyes, you know, and it just ruins the experience. pero sí, uno trata de resolver la necesidad económica, quizás con la distribución de libros, quizás con algún negocio, quizás con algún trabajo, pero la idea aquí es que uno no sale a Sankirtan con esta mentalidad, porque la gente, si no puede ver el signo de pesos en los ojos de uno, y la experiencia es muy pobre. And sometimes if it ruins your experience, it's better that you just work a regular job or do your regular business. And then when you go on book distribution, you just do it for seva. You just do it for the sake of giving the mercy. Y entonces, si nosotros estamos teniendo esa experiencia, entonces es mejor retomar un trabajo común y luego en algún momento salir a hacer la distribución de libros simplemente como un servicio. In this way, you keep it pure, you keep it sacred, you keep it clean. Y de esta forma se mantiene puro y sagrado y limpio. But if you have the opportunity to maintain yourself by doing book distribution, then I pay my Dandavat pranams from all 10 directions to you, and I take the dust from your lotus feet on my head. Pero si ustedes consiguen mantenerse también económicamente a través de simplemente la distribución de libros, entonces yo les doy mis Dandavat pranams en las 10 direcciones y tomo el polvo de sus pies de loto. It takes simplicity, it takes surrender, and it takes a detached attitude. Se requiere simplicidad, rendición y una actitud desapegada para lograrlo, Which is not always easy, lo cual especially if no you're siempre es fácil, in a family environment with other people and other factors and other minds who have other types of expectations. especialmente cuando uno está en un ambiente familiar, lidiando con otras mentes que tienen otras expectativas. But Krishna, he gives you the intelligence to navigate and to do the right thing. Krishna te da la inteligencia para navegar y hacer la cosa correcta. But it's a great art, and it's a secret not to allow anything or anyone to ruin your Sankirtan experience. Y es un gran arte y un gran secreto el lograr que nadie ni nada arruine tu experiencia de Sankirtan. And unfortunately, we have seen and experienced ourselves that as soon as the fruitive mentality creeps in, then the taste goes and it becomes something different. We experience more a mundane, transactional type of ras. Y hemos descubierto, digamos, directamente que una vez que esta mentalidad fruitiva se escabulle, se mete dentro de nosotros, entonces la experiencia que uno tiene se vuelve transaccional y de ese mismo sabor es el rasa que uno experimenta. So stay away from fruitive mentality. Así que manténganse alejados de la mentalidad fruitiva. And we have to be detached. We cannot demand, you have to take this book. You have to give me this much money. You have to become Krishna conscious. Krishna, he will play games and tricks and will prove you wrong. Y tenemos que permanecer desapegados. Nosotros no podemos exigir, vos te tenés que llevar este libro, vos tenés que dar este dinero, vos te tenés que volver consciente de Krishna, porque Krishna hace sus juegos y siempre va a terminar
demostrándonos lo equivocado que estamos en esa situación. Did you notice that sometimes the people who you the least expect, who you think are the least qualified, they turn out to be very sincere and they really take to the process? Y han experimentado que aquellas personas que ustedes consideran que son las menos sinceras, las menos todo, son las personas que realmente son las más sinceras de todos y realmente aceptan el proceso. Más or menos sinceros? What is it? Those who are the least means minimal, really not much qualification from an external point of view. Y esas personas, uno consideraba que iban a ser las que menos iban a enganchar con el proceso, porque externamente veía que eran las menos cualificadas, las menos capacitadas en un nivel externo. Even if you're coming from a family of dog cookers and dog eaters. Incluso si vos venís de una familia que cocina perros o que come perros. There was this famous movie from Argentina, something perro. Remember? Back in the day, the classic. Había una película famosa argentina, algo con perros, un clásico. Anyway. Mexican. Amores Perros. Yeah. Amores Perros, Mexican. I think it's Mexican. What was it called? Amores Perros, like lovers, dogs, something like this. No. So, even then, if you chant Hare Krishna, you can achieve the highest level that you can actually give initiation and instruction to Brahmins. Incluso, entonces, en esa situación, uno, cantando Hare Krishna, puede alcanzar el amor más elevado y dar instrucciones incluso a los brahmanas. So that is a pretty great secret. Ese es un grandísimo secreto. So this process of bhakti puts you right at the top. Este proceso del bhakti te pone justo en la cima. Now the question is, am I really practicing bhakti or am I doing something else? La pregunta entonces es, ¿realmente estoy practicando bhakti o estoy haciendo otra cosa? Because sometimes devotees get confused or neophytes get confused. Porque a veces los devotos se confunden, los neófitos se confunden. Arjuna is fighting on a battlefield? That's not devotional service. This guy is doing business. This guy's got family. This guy is a politician or a king. This guy's enjoying life. That cannot be bhakti. Y entonces estos devotos piensan, ¿qué? Arjuna está peleando, está en una guerra, y este otro está haciendo negocios, y este otro es un rey, y este otro tiene una familia, y este otro está disfrutando de la vida. Eso no es bhakti. That's why Mahaprabhu says, Kiba vipra kibanyasi shudra kenanoi. Ye Krishna tattva veta. Say Guru hoy. Guru is who? Guru is he who knows the science of Krishna. Y es por eso que Chaitanya Mahaprabhu dice que el Guru es aquel que conoce la ciencia de Krishna. So how can you measure? How can you know? Well, you have to know. So that means you have to study the science of Krishna. ¿Cómo puede saberlo uno? Eso significa que uno tiene que estudiar, uno tiene que aprender y conocer la ciencia de Krishna. So the Guru is not concerned about giving you feel-good instructions so that your material life goes very smooth, that you have a lot of success in your business, that your mind is very peaceful and calm. Al Guru no le interesa darte instrucciones para que tu vida sea lo más pacífica posible, que te salga todo bien y que tu mente esté tranquila. Guru's only business is Ye Krishna Tattva Veta, say Guru Hoy. He has to give you the science, the knowledge, the practice of Krishna consciousness. El Guru solo te está dando la ciencia, el conocimiento acerca de la ciencia de Krishna. So, entonces, we have to be
clear on what is our objective, on what is our desired outcome. Tenemos que entonces tener en claro cuál es nuestro objetivo o nuestro final deseado, nuestro resultado deseado. Are we looking for the highest, the most secret, the most valuable and cherished, priceless gem? ¿Estamos buscando la gema más elevada, más secreta, más preciosa, más invaluable? Or are we still chasing after broken pieces of glass? ¿O estamos aún buscando pedazos de vidrio roto? So this secret is revealed to the degree of our surrender. Este secreto se revela en el nivel en el que nosotros estemos rendidos. And Krishna can reveal, but he can also withdraw himself in a moment. Krishna puede revelarse o puede retirarse en un instante. Like we know in the Bhagavatam, he appeared in front of Narad Muni, and when he was a kid, and he was practicing Dhruva Maharaj, other people, and he said, okay, that's it. You sat in my darshan, and that's it for this life. Now you have to wait. Isn't it funny? Y sabemos por las historias del Bhagavatam, por ejemplo, Narada Muni o Dhruva Maharaj, que Krishna se manifestó un momento así, dio su darshan, y después dijo, listo, ya está por esta vida, ahora tenés que esperar. So in a similar way, Krishna is doing that with his Sankirtan devotees, that sometimes he's very much present and very much tangibly involved. And at other times, it seems like he vanishes and he is just giving us tough love, He's just keeping us at a distance. Y eso ocurre también en Sankirtan. Uno a veces en Sankirtan puede percibir que Krishna está presente de una manera muy tangible y otras veces Krishna parece estar como más alejado y parece más a la distancia y como si nos estuviese dando amor como amor duro. Chaitanya Mahaprabhu is praying, Ayananda Tanuja Kinkaram Patitamam Visham Vibhavam Buddha Kripaya Tavapada Pankaja Stithaduli Sadrisham Vichintaya. You will stay, my worshipful Lord, birth after birth, no matter how you treat me. Y se dice en Chaitanya Charitamrita que un devoto le ora al Señor diciéndole que vos vas a seguir siendo mi Señor adorable, no importa cómo me trates, y lo vas a seguir siendo nacimiento tras nacimiento. So one time in Mayapur, I asked my Guru Maharaj, so, how can I serve you? He said, again, Utsaha Nishya Dharyat, enthusiasm, determination, and patience. You work on these three things, I guarantee you will be successful in your performance of Sankirtan. Y entonces una vez a mi guru en Mayapur le pregunté qué puedo hacer para servirlo y él me dijo, bueno, estas tres cosas, entusiasmo, determinación y paciencia. Si vos te ocupás en trabajar en estos tres puntos, yo te garantizo que vos vas a alcanzar el éxito. Like sometimes the mind says, oh no, I need to take a little siesta. Y a veces la mente te dice esto. Necesito una siestita. And then it's already 3:00 in the afternoon. And then the next mantra comes. Y luego uno de repente se mira así, de repente, ya se hicieron las 3 de la tarde. And what's the next mantra? ¿Y cuál es el próximo mantra que viene? Oh, Sankirtan, mañana. Tomorrow is another day, Mañana es otro día. We'll try again. Mañana intentamos de nuevo. But then these things tend to repeat and they start to become habits. They start to become our regular
pattern. Pero luego estas cosas se empiezan a repetir y se vuelven hábitos y se vuelven nuestro patrón regular. Have you ever tried? You just jump out right after taking prasadam. You just hit the street like boom. You go right out, walk up to the first person and just say, Haribol, Hare Krishna. ¿Alguna vez intentaron inmediatamente después del último bocado de prasadam se levantan y salen a la calle y se encuentran con la primera persona y le dicen Haribol, Hare Krishna? When we were last time in New York together with Vaisheshika Prabhu, we would do Harinam around the temple block, you know, in Brooklyn, just before Darshanarti, you know, like between 6:30 and 7 o'clock for a half hour. We would just run around the temple block and you know, people, please. La última vez que estuve en New York estaba con Vaisheshika Prabhu y justo antes del Darshan, entre las de 6:30 a 7, salimos alrededor de la cuadra a hacer Harinam. And people just, you know, they just going to work. Many just wake up, you know, many they just kind of crawl out of their little hole. Y muchas de las personas recién se estaban levantando, recién estaban yendo a trabajar, recién estaban saliendo de la madriguera. Out of their hole. Yeah. So you imagine you see 30 Hare Krishnas just jumping and dancing and running around the block at 6:30 in the morning, you know? Entonces, ¿se imaginan a como 30 Hare Krishna saltando y bailando a las 6:30 de la mañana alrededor, por las calles, alrededor de la manzana? That's called the Blitz, like the Blitzkrieg, you know? Like, you know, Yeah. Blitzkrieg, just the fast attack, you know? Like people don't know what happened, what hit them. Es como, son como los blitz, como el blitzkrieg, como esa clase de ataque rápido, como que no sabes qué te pasó. And even your own mind doesn't even get time to think, you know, like, what is this? I did not eat breakfast yet, you know, I've not done this, I've not done that. How can I go and distribute some books now? You know, but it actually works. Y esto, digamos, le pasa a la mente, o sea, que se encuentra con esto y dice, pero ¿qué es esto? Y bueno, yo ni siquiera desayuné, ni siquiera hice esto, ni siquiera hice lo otro, pero realmente funciona. So sometimes if you do the opposite of what your mind tells you to do, you're closer to the truth. A veces si haces lo opuesto a lo que te dice tu mente, estás más cerca de la verdad. Has it ever happened? You ever tried this out? ¿Alguna vez les pasó? ¿Lo han intentado? Your mind tells you, go to the refrigerator, get that gallon of ice cream, and sit on the sofa and eat it. Que alguna vez les pasó que su mente les dice, vayan a la heladera y agarren ese galón de helado y cómanselo, aproximadamente 5 litros. Or whenever you walk by the fridge, you know, the mind says, oh, you know, there is still this, there is still that. What about this? What about that? We could try this, we could try that. And you just say, thank you, but no thank you. Right now, I'm a little busy. I'm going on Sankirtan, and we'll have some prasad when we come back. So let's go. O también que la mente les dice, bueno, están cerca de la heladera y dice, bueno, pero todavía tenemos esto, y está esto otro, y está aquello también. Y entonces ustedes le dicen, gracias, pero no gracias. Ahora no, ahora estoy ocupado en hacer Sankirtan. Después sí, después cuando venimos podemos tomar prasad. One secret that I would like to share with you. Un secreto que me gustaría compartir con ustedes. Don't tell anybody. Y no se lo compartan a nadie. If you really want to enjoy life, si realmente quieren disfrutar la vida, you have to become a Sankirtan devotee. Tienen que volverse devotos de Sankirtan. Because Sankirtan is the magic formula, the magic ingredients which makes everything in life so much more enjoyable, so much more vibrant, so much more
conducive for your development. Porque el Sankirtan es el ingrediente que hace que todo se vuelva más conducente, más vibrante, más sabroso en la vida. So please make active plans how you can increase your Sankirtan, especially in Purushottam Mas. Chant more rounds, read more books, distribute more books, tune into Krishna Katha, and just get rid of all these distorting frequencies and obstacles that simply slow you down. Así que por favor hagan planes de acción para realmente poder ocuparse en Sankirtan y aprovechar este mes de Purushottam y poder estar distribuir más libros y distribuir más y cantar más rondas y what was the last part? Nada más Maya. Ah, sí, y evitar todas estas otras frecuencias así distorsionadas que están haciendo ruido en la vida. So just like when you do gardening, you have to know what is a weed and what is an actual plant. Tal como cuando uno está cuidando las plantas, está de jardinero, uno tiene que poder identificar cuál es la planta y cuál es la mala hierba. So get yourself educated by associating with Sankirtan devotees who are not only knowledgeable, but who have taste and great faith in the process. Así que edúquense a través de asociarse o estar en compañía de devotos de Sankirtan que tienen no solo conocimiento, sino que también tienen gusto. Srila Prabhupada had so much taste in the holy name Srila Prabhupada tenía tantísimo gusto en el santo nombre that he was continuously chanting and continuously encouraging others to chant. Even in his purport, sometimes he puts the full mantra there. In one purport, there's 3 times the full Maha mantra. He just goes into ecstasy. Sometimes he says, just chant Hare Krishna, ! Like in the purport, he's like shouting. He's like giving straight instructions. Okay, Chief Jago, wake up, chant Hare Krishna. In his books. Entonces, Prabhupada tenía tantísimo gusto por el canto del santo nombre que estaba todo el tiempo cantando y estaba todo el tiempo animando a las personas a cantar, e incluso en sus significados, en sus libros, muchas veces pone el mantra completo y a veces, en algunas oportunidades, ha puesto inclusive 3 veces el mantra completo en el significado, o ha dicho inclusive cante Hare Krishna con un signo de exclamación, o Jiv Jago, despiértense, cante Hare Krishna. So Bhaktivinoda Thakur, he sings Grihe Tako, Vane Tako, Sada Bole Haridako. So whether you live in the house or you live in the forest, it doesn't matter as long as you chant and spread the holy name. Entonces Bhaktivinoda Thakur está diciendo, ya sea que vos vivas en tu casa o que vivas en el bosque, no importa, simplemente ocupate en distribuir el santo nombre. It's not important how much or how little stuff you have. No importa cuánto tengas o cuán poco tengas. Real wealth, real opulence is measured in how much faith and how much taste we have for the holy name of Krishna. La verdadera riqueza y opulencia se mide en realidad en base a cuánto gusto tiene uno por Krishna. So when you meet a person who has faith and who has taste, take association. Gusto y fe. Entonces, cuando uno se encuentra con una persona que tiene gusto por Krishna y fe en Krishna, uno debe buscar su compañía. And all your desires will be fulfilled. Y todos sus deseos van a quedar satisfechos. Or they will evaporate into thin air. O se van a evaporar en el aire. Which is also a nice thing, Lo cual también es bueno, funciona bien. Okay, we got some time for questions. Tenemos algún tiempo para preguntas, and I'm taking off.
So Okay. thank you very much. Thank you, Fanendra. Haribol, thank you for your words. We believe in Hasta you. mañana. Hasta mañana. Okay, Hasta entonces, mañana. See you. gracias. Thank you very Haribol. much. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Pueden levantar la mano. También en el Facebook estamos mirando a ver si hay. O en Mayapur TV, si quieren también informarnos. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Este es el momento del mes de Purushottam. Ok. Prabhu, ¿puedo preguntar algo? Sí, madre, Bueno. adelante, por favor. Hare Krishna, reverencia Yashila Prabhupada. ¿A qué se debe que los devotos en la actualidad están estableciendo ese tipo de programas de como hacer los ayunos de Purushottama si no fueron establecidos por Srila Prabhupada? ¿Qué es la razón para hacerlo? ¿Es simplemente un gusto personal? So, ¿puede hacerla en inglés, madre, por favor? No. Okay. So she's asking about the programs that some devotees are doing about Purushottam month, about some fasting and doing some, those things where they took from, like Srila Prabhupada doesn't encourage us to do that, that system. No, Prabhupada never spoke about, Purushottam Mass or following, all these other different types of rules and regulations, even Chaturmasya, etc., etc. Srila Prabhupada sí nunca hablaba acerca de seguir este tipo de cosas en Purushottam o en Purushottamas o en Chaturmasya, etcétera, etcétera. If you can follow 4 regs, chant 16 rounds, and do devotional service, especially preach and distribute books, you're doing pretty good. Tú puedes seguir los 4 principios regulativos, cantar las 16 rondas y hacer servicio, especialmente la distribución de libros, vas a estar muy bien con eso. But for some people, this is an extra impetus. This is an inspiration. So they really get fired up. They really get excited. So we don't want to discourage them in their enthusiasm. So let them go ahead and do that. Pero para algunos devotos, como que esto es un ímpetu, algo que los ayuda a como entusiasmarse. Entonces no le quitamos como ese espíritu. Los dejamos que lo hagan para que también se sientan como entusiasmados. But unfortunately, oftentimes I have observed personally that the smarta tendencies come in and then people start criticizing others who are not following the same thing. Pero desafortunadamente estuve viendo en la actualidad como que esta especie de smarta, el humor como smarta se estuvo como metiendo ahí y a veces los devotos como que critican a aquellos que no están siguiendo esas cosas. That people start becoming proud and they start feeling themselves as something superior and very exalted, that I know and all you others are just a bunch of ignorant fools because you're not doing what I'm doing. Y la gente se empieza a sentir así como un poco orgullosos porque, bueno, yo estoy haciendo eso, ustedes no lo están haciendo y se empiezan a como a generar eso de que, bueno, ustedes son caídos porque no lo están pudiendo seguir y yo sí. Or that the heart becomes a little hard, and people become a little intense because of their se vuelve un poco duro porque por esa práctica así como intensa y esas austeridades que están desarrollando. There's so many things that you can do, but why not, like switch off the TV, switch off the internet, like switch off the mind, switch off the tendency to criticize. Hay muchas cosas que se pueden hacer, como por ejemplo apagar la televisión, apagar la mente, y bueno, de esa manera apagar la crítica, ¿no? La tendencia a criticar. Why not increase the positive? Why not just spend more time doing preaching, ¿Por qué no incrementar lo positivo? ¿Por qué no incrementar esa tendencia, esas ganas de predicar? But because there is all different mindsets, so Krishna has given different incentives for different people that they feel like, wow, this is fantastic. I need to do this because I really want this.
Pero así como hay, porque existen diferentes tipos de mentalidades, entonces hay como diferentes tendencias y Krishna da esa variedad para que las personas digan, wow, sí, esto, me gusta hacer esto, y otros digan, me gusta So we hacer should esto. not discourage anybody who is trying to apply themselves to some discipline. Entonces no debemos desalentar a nadie que se vea como atraído para desarrollar alguna de estas disciplinas. Like if you see a kid on the street and he's skateboarding, you know, Si tú ves a un chico ahí en la calle que está andando en skate, and you tell him, you know, you're gonna die, you know that? So you're just wasting your time here doing this skateboarding, you know? entonces tú le dices, bueno, sabes una cosa, tú vas a morir y estás aquí andando en skate y estás perdiendo el tiempo. It may be the truth, Estás desperdiciando tu vida. Tal vez sea verdad eso, but it might not be so inspiring and so much relatable to this kid at this moment. pero tal vez eso sea verdad, pero como que tal vez no lo pueda como relacionar él en ese momento, no es algo que sea muy aplicable para él. Y no va a ser muy bueno But if you recibir. tell him, so you're a skater, you want to be a surfer when you're big, you should know there is a person called Gauranga, and he's known as the golden surfer, and he's surfing of the waves of love of Godhead, and he's just, you know, going like all over the place, you know, it's like magic. You cannot imagine. He's simultaneously in different places at once, dancing and doing all his different magics, his tricks. And the kid goes, wow, where is this Gauranga? You know, where can I find this Gauranga? You know, I want to find out about that magic surfer dude, you know? Yeah, you come to the temple. I can teach you about him, you know? So we have to find ways of how to attract people rather than to repulse them and to discourage them. Ok, entonces tú ves a este joven que está andando en skate y que tal vez en el futuro cuando sea grande quiera ser un surfista. Entonces tú le dices, ¿sabes qué? Existe una persona que se llama Gauranga, que es el surfista más grande que hay, así de color dorado, y él es capaz de surfear en las olas del amor puro por Dios. Y esta persona baila y danza así increíblemente, y va por todo el mundo, y se puede manifestar a la vez en distintos lugares al mismo tiempo. Y si tú quieres conocerlos, puedes venir al templo y yo te puedo enseñar acerca de él. So finding ways of how to attract people and encourage them. Podemos encontrar diferentes maneras de atraer a las personas e incentivarlas, motivarlas. Now, I cannot judge about other people's motivations, Yo no puedo juzgar las motivaciones de las otras personas, but there's so many injunctions in scriptures about different dates and different times and different things. pero hay tantas cosas, ¿no? Hay en las escrituras acerca de hacer algo en tal momento, en tal tiempo, de hacerlo de tal manera, de otra. For me, it's a moment to moment. It's a lifetime marathon. Para mí es así, de momento a momento, es como una maratón de toda la vida, para toda la vida. Trying to do the best we can every moment of the day and every day of our lives. Tratar de hacerlo mejor en cada momento del día y en cada momento así, cada día de nuestras vidas. But sometimes in some special places and situations are very conducive. So if we can take this opportunity, like now in Purushottam Mas, to do a little extra, to endeavor a little more, and to give up a few attachments, then it can be a transformational experience. Pero a veces hay ciertos momentos, como en este caso, Purushottam Mas, en el que uno sí puede hacer algunas cosas, como desapegarse de algunas, y puede ser como también una gran como oportunidad. Other questions? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera hacer? Puede levantar la mano, escribirla, o a ver en Facebook si hay alguna pregunta acerca de... Srila Prabhupada oftentimes stated, you know, like the devotees go to India and they find all these austere books and they come up with all these ideas and all these rules.
But he always made the point that the process of bhakti is actually very simple. Srila Prabhupada decía que ¿no? Los devotos iban a India y buscaban libros así, en el que se habla de muchas como austeridades y cosas así como medias complejas. Y Srila Prabhupada decía que el proceso del bhakti es bien simple, es muy fácil. Any other topic? ¿Algún otro tema? So, well, I want to share something. Can I? Please. So I do it in English and then in Spanish. So yesterday we have the Bhakti Vriksha program. So we do the icebreaker. So we put like what each one will do like for this Purushottam month. And so we do like different combos like Gauranga, Nishimha, different names, and each one was like the number of rounds, number of books you want to distribute, and different books you are going to read, and etc. And so it was very nice because some of the devotees perhaps they don't do Sankirtan yet, but they will start or they will like sponsor another devotees so they can do it. It was very nice. So, Jai, thank you for sharing. You have to say in Spanish. Yes. Ayer en el grupo del Bhakti Vriksha, la primera parte del Bhakti Vriksha es un rompehielo. Entonces, en el rompehielo armamos con Kangi Kish este pack devocional donde cada devoto se comprometía para este mes de Purushottam a elegir qué pack quería agarrar. Entonces estaba el pack Gauranga, el pack Nishimha, el pack Nityananda, Lalita, Radharani, bueno, etc. Y cada uno tenía diferentes opciones, desde, bueno, cantar 16 rondas, más distribuir 20 libros, más leer el capítulo 15, otro pack por ahí distribuir 50 libros, más las 16 rondas, bueno, diferentes niveles para que cada uno se comprometa y poder hacer también esta ofrenda global, general, ofrecerse la Krishna. And the last thing is like, we will offer like this, all the results of this book together for Krishna. That was like mine also goal. Jai, wonderful. So you can see that leaders, they always come up with new ways of how to create ever fresh challenges. That's what Prabhupada wrote in his famous letter to Karandara. If you're a leader, you have to create ever fresh challenges for your team, that people can rise to the occasion and come up and meet that challenge. And in this way, you know, when they rise to the occasion, they grow. They have to become bigger than themselves. Entonces, eso Srila Prabhupada decía que ¿no? Los líderes siempre tenían que buscar así nuevas ideas, cosas así innovadoras para que las personas se sientan entusiasmadas y puedan crecer, puedan como ponerse metas y esforzarse para poder alcanzarlas. Like you all tried, you know, like sometimes we think, oh, 16 rounds, done, finish, job complete. But it's minimum 16 rounds. so then, whether it be Ekadasi or Purushottamas, you try, you know, 25, 32, and even sometimes 64. And you see actually, at some point, you just break through and you just want to keep on going and you don't want to stop, you know, it just becomes so nice. A veces decimos, bueno, 16 rondas, listo, ya está. Pero no, 16 rondas es el mínimo 16 rondas. Entonces a veces lo que podemos hacer, por ejemplo, en este mes o en otros, decir, bueno, voy a cantar 25, 32 o incluso 64. Y de esta manera, una vez que lo hacemos, a veces no queremos parar y eso muchas veces puede continuar para el futuro. So don't be a minimalist. No sean minimalistas. What do you call it? Minimalistas, you say? Minimalism? Yeah, minimalist, you know? Minimalismo. Somebody who just wants to do the, you know, they always ask, okay, what's the minimum, you know? Claro, es un juego de palabras ahí, como que aquellos que siempre buscan hacer como el mínimo. We have another saying, it's called under promise and over fulfill, you know? Like, okay, we say we're going to do this, but we're going to do more. We're trying to do more.
Claro, nosotros como que comprometemos algo, como un piso, pero a la vez sabemos y nos esforzamos para hacer mucho más que eso. Like there is a saying in Bengal that when you offer the food to Krishna, it's called prasadi. It means it actually increases it. It becomes more. Sometimes people think that if you give to God, you will have less because you gave, you know, so you don't have it anymore. But actually, when you give to Krishna, then it becomes more. Hay un dicho en bengalí que es prasadi, que es como que se le ofrece, pero a la vez uno recibe más después cuando se le ofrece a Krishna. La gente piensa que cuando uno le ofrece algo a Dios, después va a recibir, va a obtener menos, porque lo está ofreciendo, pero no. Lo que significa So esto why? es más todavía. So why are so many of these Christian groups? Why are they giving 10%? Not because just it's tax and it's a rule and it's a law, but because they understand that by giving, we grow and we get so much more. And anyway, everything already belongs to God. So why not use it for him? Why not give it to him as an offering? Entonces, ¿por qué estos grupos dan ese diezmo, ese 10%? Es porque en realidad, bueno, todo le pertenece a Dios. Nosotros estamos dando eso, pero en realidad todo es para Él. Todo es de Él. Entonces, cuando lo damos es como que estamos incrementando. So just imagine in your mind, if you had 10% less money in the bank or in your pocket, would it really make a difference in your life? Not really. Imagínense si You're the same person, life goes on, everything's the same, you know. Imagínense si, por ejemplo, dan el 10% de lo que tienen en la cuenta del banco. ¿Va a cambiar en algo? No, van a tener el 10% menos, pero va a ser todo igual. But if you start giving consistently, whether it be 5%, 1%, 10%, or 50%, you know, it accumulates and it creates a huge compound interest, and you actually get a lot of spiritual benefit because you have sacrificed and you have offered with love to Krishna. Y si ustedes comienzan a pueden dar el 5, el 10, lo que sea, eso como que se va acumulando. Y ustedes lo pueden dar eso como una ofrenda de amor a Krishna. What's the word like preventive giving? I don't understand. The word for? Like preventive giving. Preemptive. Preemptive. Ah, okay. Preemptive. Okay. Yeah. Like preemptive. Like you get the credit if you give, but not if you lose, or the government or the family. Yeah. No, then there is no benefit. There is no credit. It's lost, you know, it's just wasted. But if you voluntarily, you out of the goodness of your heart, you give it, then you get the benefit. Entonces, claro, si uno, por ejemplo, el dinero lo pierde porque se lo quita del gobierno o tiene que pagar algún medicamento de él o de algún familiar, uno no se lleva ningún crédito por eso, por haber hecho esa actividad. En cambio, si uno lo da, en este caso para la misión de Krishna, para lo que sea, uno sí se lleva ese crédito espiritual. That's why we say that the only money that you own is the money that you have given in donation. That's the only thing that you actually own. It's your donation, it's your contribution. Y que en realidad decimos que como que lo único que uno tiene es eso que da, esa contribución que uno está dando. That's your eternal credit. Ese es el crédito eterno que uno tiene. Everything else is questionable, who it belongs to. Does it belong to the bank? Does it belong to the government? Does it belong to the thieves? Does it belong to the family members? Does it belong to the inflation? You know, it's very questionable. El otro dinero, lo otro es cuestionable, que puede ser para que el gobierno, que los ladrones, que los familiares, que para esto, para aquello, todo eso es cuestionable, pero aquello que uno da de esa manera, eso es seguro. But Krishna consciousness is so wonderful that even if you have seemingly no facility, no resources, you can worship Krishna in your mind. You can offer him a flower, a fruit, some water with love. You can give one book to somebody, give them some prasadam. It doesn't cost anything. It's just a matter of an expression of your sincere love. Lo maravilloso de la conciencia de Krishna es que si uno tal vez no tenga ese dinero, uno puede ofrecer en la mente, o incluso puede ofrecer una flor o algo de comida, uno le puede ofrecer a otro. Y es una expresión de amor.
Krishna is Bhavagrahi Janardhan. He extracts the essence. Krishna es aquel que puede extraer la esencia. And that's wonderful. Y eso es maravilloso. So in this month, we should meditate. Okay, what is the essence of my persona? Entonces este mes uno debe meditar cuál es la esencia de nuestra persona. And what is my offering to Guru and Krishna? ¿Y cuál es mi ofrenda a Guru y a Krishna? These are very conducive meditations. Es una meditación bien conducente. So Purushottam Mass just started yesterday also for you, Argentina? Yesterday, huh? Yeah, I think so. Yeah, we started yesterday. Sí, entonces el mes comenzó ayer. India is probably today, right? En India parece que comienza hoy. Is it? I'm not sure. Anyway, America also was yesterday. So anyhow, you got a whole month. De todas maneras tienen todo un mes. And there is no other festival days. There's nothing else. No hay nada The más. whole No hay month is empty. There's just 2 Ekadasis and that's it. ningún otro festival, solo 12 Ekadasis en todo el mes y nada más. So I have a small secret to share with you and we finish with this. Tengo un pequeño secreto para compartir con ustedes para terminar. Go back to basics. Vayan nuevamente a las bases. Read Ishopanishad. Lean el Sri Upanishad. Read Upadeshamrita. Lean el Upadesamrita. And see what happens, what it does to your life. ¿Qué es lo que le sucede a sus vidas? And you're like, man, I need to get out there. I mean, this book, everybody has to have this book. Everybody needs to read this book. Y ustedes van a decir, wow, tengo que salir a ver estos libros. ¿Quién? Todos necesitarían tener uno de estos. And you know what's wonderful? These books are available in unlimited quantities in your language, in your places, in your temples. ¿Y saben qué? Estos libros hay en cantidades ilimitadas, en su idioma, en sus templos, en sus ciudades. And they're so beautiful and attractive, and they're so inexpensive. Y son tan lindos y atractivos, e incluso no son caros. Like people nowadays, they spend almost $10 for a pack of cigarettes. La gente paga como $10 por un paquete de cigarrillos. Isn't it crazy? ¿No es una locura? It's madness. It's more expensive than a Bhagavad Gita. It's like insane. Es una locura, es una locura. Es como insano pagar eso. So go back to basics. We have here something in the chat and then we close it up. He's saying, No, he said something about like maybe today start here. We are not sure in the calendar, said like something yesterday, you know. Sometimes you have the boat today, tomorrow, because it's about the moon. So sometimes it's not like, you know, so clear. so clear. But well. Well, good thing we're not smartas. La buena noticia es que no somos smartas. Because for them, if you miss the day, if you miss the time, Caput. it's all bad. Perdiste el día, eso, lo que sea, el Perdiste momento, la hora. perdiste la hora, pum, está todo mal. Jadvaita Maharaj said, I get up every day and every day I do the same thing. Advaita Maharaj dice, yo me despierto todos los días y todos los días hago lo mismo. And Ay. Govinda Maharaj, he says that when he does kirtan, he says, I cut a groove. You know what a groove is? No. You No. know, like you have a groove, a certain type of melody. It's also called, melody is also called groove. And groove also can mean like when you cut the earth, you know, it's also called a groove. Sí, una grieta. Yeah, so he says, I'm cutting a groove and I keep on cutting till everybody falls in, till everybody falls into the groove. Govinda Maharaj dice, bueno, yo hago como una melodía, hago como una grieta así en la tierra y la hago y la sigo haciendo como en esa dirección hasta que puedan caer todos ahí como dentro de esa grieta.
Have you seen his kirtan? Yes. ¿Vieron ese He's not jumping all over the place, you know, and doing this, that, and all the different melodies and stuff. It's like Madhava. It's one melody and just go deep, 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 and just stick to it. Como también Madhava, ¿no? Que hacen una melodía y van ahí, permanecen y van profundo, cada vez más y más profundo. So we're very fortunate. We got an extra month. This is the extra month. Estamos muy afortunados porque incluso tenemos un mes extra. Isn't it wonderful? Es maravilloso, yes. And tomorrow we have the retreat also. That's exactly. Wonderful. So it's a great gift. Es un gran regalo, porque incluso mañana también tenemos el retiro de Bhakti con muchas grandes personalidades. So stop lamenting and stop, you know, being depressed. Dejemos de lamentarnos y de deprimirnos. Like Krishna is telling Brahma. Krishna, ¿no? Como Krishna le dice a Brahma. Don't be anxious and don't be depressed. No estés en ansiedad y no te deprimas. Whatever you're praying for has already been granted so many times. Todo lo que estés whatever you're praying for has already been given so many times. Por todo lo que has orado, por todo lo que estás orando, ya te lo he dado muchas y muchas veces. It's nothing new. No es nada nuevo, no hay nada nuevo. So you want to know a secret? ¿Quieren conocer un secreto? Yes. There's no secrets. No it's all revealed through the process of bhakti. Ya está todo revelado. Whoever comes and wants to sell you the secret, you know, you can be for sure they're cheaters. Si alguien viene a venderte un secreto, deben saber que son unos engañadores. The only price that we have to pay is our sincere and humble efforts to please Guru and Krishna and to please the Vaishnavas. Entonces, lo único que tenemos que pagar es con nuestra sinceridad y humildad para servir a los Vaishnavas. So thank you for being who you are and for doing what you do. Gracias por estar donde están y hacer lo que están haciendo. For going the extra mile. Por ir por una milla más. Call up a few people, a few old devotees, a few friends, a few former devotees, and say, hey, I was thinking about you. You know, how are you doing? Llamen así a algunos devotos antiguos que no están en contacto, los llaman y bueno, ¿y cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Llámelos. Ya. And you will be surprised. You know, there's that moment of silence on the phone where they're like, are you for real? Or you're just, or you know, what do you want? You know? and they're just checking, you know, to see whether you're actually sincere or you have some agenda. Y se van a sorprender, ¿no? Cuando escuchen como ese pequeño espacio de tiempo cuando en la llamada, en el que la otra persona va a asegurarse, bueno, ¿es real esto? Como ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué estás esperando? But if you call them and you say, I just wanted to hear your voice, I just wanted to see that you're doing well. Pero si tú lo llamas y le dices, solo quería escuchar tu voz, quería saber si estabas bien. It makes, you know, it makes people understand and it makes people realize that there's more to life than just putting a few scores up on the board. You know, it's not all about numbers. But la gente se siente mejor, ¿no? Saben que es mucho más que poner números así en una grilla, números y resultados. Because if we lose hope, if we lose faith, then we lose everything. Perdemos la esperanza, perdemos la fe, perdemos todo. So thank you for your kind participation, and we wish you a wonderful retreat tomorrow. You've got an all-star team lineup. Gracias a todos, que tengan un excelente retiro mañana. Tienen ahí como un staff increíble, todos los devotos y devotas. Ahí pueden ver algunos.
Yeah, thank you so much, Navina. Thank you, Navina, Nirada. Oh no, sorry, you're mute. You're mute, Navina. Please unmute. All the colorful devotees of Krishna. Todos los coloridos, así devotos de Krishna. Yes. So, Jai vanchakalpatarubhyascha kripasindhubhyeva patitana pavanebhyo vaishnavebhyo. ahí podemos abrir los micrófonos y saludarlo. Agradecerle a Navina. Muchas gracias, Navina. Thank you. Muchas gracias. Gracias, Prabhu, Navina, Nirada. Hare Krishna. Gracias, thank you. Ya. Hari Hari.